Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que muchos de ustedes nos han pedido una y otra vez, porque toca fibras que no dejan indiferente a nadie. Es la clase de relato que habla de segundas oportunidades, de heridas que tardan en cerrar, y de un sentimiento tan obstinado que ni el tiempo ni la distancia pueden sofocar. Si disfrutan de esas narraciones intensas, llenas de pasión, dolor y esperanza, quédense, porque hoy hablaremos de cómo el amor volvió a encenderse entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal, y de cómo esa chispa, contra todo pronóstico, pidió una segunda oportunidad. Y antes de arrancar, ya lo saben, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. La vida impone desvíos inesperados. A veces te saca de la mano de quien más quieres y te obliga a caminar por veredas separadas. Pero la misma vida, caprichosa y generosa a partes iguales, ofrece encuentros, momentos de claridad en los que se puede volver a empezar, sanar y demostrar que el amor templado en la adversidad es capaz de abrirse paso en medio de las ruinas. Esa es, justamente, la esencia de lo que hemos visto entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. Dos artistas a quienes el público ha aprendido a querer, dos personas que, frente a las luces y las exigencias de una industria implacable, se atrevieron a sentir y a luchar por un vínculo nacido en circunstancias complicadas, un vínculo puesto a prueba una y otra vez, pero que, con paciencia y coraje, ha encontrado el camino de vuelta. ¿Recuerdan las primeras veces que vimos a Ozan y Sinem compartir miradas? No hacía falta que dijeran nada. El silencio entre ellos vibraba con esa tensión particular de quienes se reconocen sin haberse presentado. En el set, en medio del caos de cámaras, marcas y repeticiones, había algo magnético, una corriente que empujaba a uno hacia el otro. Se notaba en los ojos que se buscaban, en los gestos mínimos que los delataban, en esa química que rompía la pantalla y hacía pensar que, más allá de los personajes, algo auténtico estaban haciendo. Era como si sus almas ya tuvieran un idioma en común, como si el destino, malicioso y dulce, hubiera decidido trazar un mismo camino para ambos. Pero, como en toda gran historia, el trayecto hacia la felicidad rara vez es recto. Vimos cómo sus carreras los arrastraban en direcciones opuestas, como las agendas imposibles, los vuelos a último minuto y los compromisos ineludibles levantaban muros invisibles. Se colaron promesas que no pudieron cumplirse, llamadas que llegaban tarde, silencios que pesaban demasiado. También hubo decisiones tomadas con la cabeza caliente, palabras que, al salir sin filtro, dejaron ecos dolorosos. Y fue duro, muy duro, ver cómo ese amor, que tanto prometía, parecía apagarse ante nuestros ojos, dejando una nostalgia punzante y una pregunta suspendida. ¿Habría vuelta atrás? Lo que hace especial a esta historia no es tanto la caída, sino la forma en que resucita. Ese rótulo no escrito, el de que el amor regresa, aquí cobra todo el sentido. Hablamos de una segunda oportunidad, de una llama que se niega a morir, de una emoción que, pese al tiempo y a la distancia, permanece discreta pero alerta, esperando el momento exacto para renacer. La evolución de Ozan Akbaba y Sinem Ünsal a lo largo de este proceso es fascinante. Los vimos lidiar con sus propias sombras, con las consecuencias de actos que hoy miran con otros ojos, y sobre todo con el peso de un sentimiento que, por más que doliera recordar, persistía como una brasa bajo cenizas, lista para encenderse con el soplo adecuado. Esa segunda oportunidad no aterrizó como un milagro fácil. No fue un golpe de suerte ni un reencuentro fortuito que borrara de un plumazo lo pasado. Fue, más bien, una senda lenta y, a ratos, dolorosa, de redescubrimiento. Implicó perdonarse, perdonar al otro, y entender que el pasado no desaparece, pero sí puede transformarse en aprendizaje. Ozan, con su temperamento recio, esa mezcla de profesionalismo férreo y orgullo que lo ha acompañado siempre, tuvo que atreverse a mirar sus grietas, a exponer vulnerabilidades que rara vez muestra en público, y a reconocer que el lugar de Sinem en su vida no era casual ni reemplazable. No le resultó sencillo admitir errores, pero la intensidad de lo que siente por ella lo empujó a crecer, a madurar, a escuchar donde antes se defendía. Y Sinem, con esa serenidad luminosa que la caracteriza, con esa dulzura que nunca excluye la firmeza, tuvo que preguntarse si el amor que un día la hizo temblar seguía siendo lo bastante fuerte para abrir de nuevo el corazón. Recordó las ausencias, las promesas rotas, las heridas que dejó el adiós, y aún así, al mirar de frente lo vivido, eligió no negar la verdad, que lo que había entre ambos no era un capricho, sino algo profundo, difícil de nombrar y más difícil aún de ignorar. Decidir confiar otra vez, para ella, no fue ingenuidad, fue valentía pura.
Uno de los aspectos más inquietantes de esta segunda oportunidad es cómo se fue cimentando. No se trató de un encuentro casual seguido de un como si nada. Hubo capas, pruebas, pequeños desafíos que pedían paciencia. Estuvieron los obstáculos externos, esos ojos que todo lo juzgan. Asesores que preferían la distancia, productores temerosos de titulares, amigos protectores que dudaban, agendas que parecían diseñadas para separarlos. También, por supuesto, los obstáculos internos, miedos, dudas, cicatrices que ardían al menor roce. Cada paso hacia el otro tenía peso, cada charla honesta, cada mirada sostenida, funcionó como un ladrillo nuevo en una casa que ambos querían habitar. Aprendieron que comunicarse de verdad no es repetir discursos, sino desnudar lo que duele y lo que ilusiona. Y los escuchamos tener diálogos tan hondos como necesarios, donde se dijeron verdades con cuidado y se ofrecieron promesas sin grandilocuencias pero con convicción. En Ozan fue evidente un cambio. El hombre que a veces se ponía la armadura del deber, del control, dejó ver capas más suaves, una ternura silenciosa, una lealtad que, despojada de orgullo, se vuelve más cálida. Se entiende, así, que el amor también puede ablandar lo que parecía inamovible. Y en Sinem, la mujer que supo ser fuerte cuando nadie miraba, asomó una necesidad legítima de paz, de cobijo, de sentirse comprendida. A su lado, con Ozan escuchando más y explicando mejor, encontró un lugar que le devolvía calma sin apagar su luz. Esa resiliencia, esa capacidad de perdonar sin olvidarse de sí misma, la hizo brillar más. La química entre ellos, esa energía inexplicable que desde el principio encendió miradas y escenas, se convirtió en un pilar. No es solo lo que muestran frente a la cámara, sino lo que trasciende cuando están uno al lado del otro. El gesto pequeño que dice estoy aquí, el suspiro que revela alivio, el abrazo que dura un segundo extra y cambia el día. Son detalles que el público capta y que explican por qué, para tantos, su historia importa. Vale la pena mirar con lupa lo que significa una segunda oportunidad de verdad. No es volver al mismo lugar, sino construir un territorio nuevo, más firme y maduro. Exige hablar distinto, escuchar mejor, prometer solo lo que se puede sostener y sostener lo que se promete. Los vimos flaquear, repetir patrones que asustaban, como si el pasado quisiera imponerse de nuevo. Pero fue justo ahí donde el amor mostró su músculo, en los quiebres, en los retrocesos, cuando eligieron quedarse en lugar de salir corriendo. La reconciliación no fue un acto único, sino una constelación de decisiones pequeñas, tomadas día tras día, que al final dibujaron un cielo limpio. También hubo escenas que nos dejaron sin aliento. Conversaciones donde se dijeron lo que durante meses callaron, silencios que ya no eran huida, sino comprensión. Un café a destiempo en una calle vacía, una llamada después del rodaje solo para preguntar, ¿cómo estás de verdad? Una mano que aprieta la otra justo cuando las luces se apagan y el ruido del mundo se aleja. La serie de momentos que alternan ternura y choque, deseo y temor, estuvo construida con tal pulso que era imposible no emocionarse. Y cuando llegó ese punto de quiebre hermoso, el del vamos a intentarlo otra vez, no hubo explosiones ni fuegos artificiales. Hubo verdad. Y esa verdad es la que sostiene todo lo que vino después, la necesidad de demostrar que lo suyo no es una ilusión pasajera, sino algo que puede durar. Más allá del romance, importan sus trayectorias personales, esas batallas que cada uno libra consigo mismo y que inevitablemente impactan la relación. Los proyectos, las expectativas, la presión constante de ser observados, el deseo de ser mejores tanto dentro como fuera del set. Al reencontrarse, no regresaron siendo quienes eran, se encontraron siendo nuevos, y tuvieron que aprender a quererse en esas versiones renovadas. El amor, ya lo sabemos, no es una fotografía fija. Se mueve, se adapta, pide trabajo, constancia. Las experiencias vividas los hicieron más sensatos, más conscientes, y es esa madurez la que ahora les permite pensar en un futuro sólido. Volver no fue repetir, fue reescribir con cuidado. En síntesis, lo de Ozan Akbaba y Sinem Unsal es una declaración a favor de la resiliencia del amor. A pesar de las grietas, de los días grises y de los tropiezos, ese sentimiento encontró el modo de insinuarse de nuevo, de pedir sitio y ser escuchado. Su recorrido nos habla del perdón como puente, de la comunicación como refugio y del valor que hay en intentarlo otra vez cuando todo indica que sería más fácil rendirse. Es una historia que recuerda que, incluso cuando parece que todo está perdido, el amor verdadero sabe cómo rehacerse. Y nos deja la certeza de que las segundas oportunidades, cuando se toman con responsabilidad y ternura, pueden provocar amores más hondos, más claros, más nuestros.
Gracias por acompañarnos en este repaso emocional por el reencuentro de Ozan y Sinem. Para nosotros, en Escándalos de Series Turcas, ha sido un placer volver a atravesar sus altas y sus bajas, y celebrar con ustedes ese latido que insiste. Ahora queremos saber qué piensan. ¿Cuál fue su momento favorito de esta segunda oportunidad? ¿Qué escena los tocó más? ¿Creen que, pase lo que pase, su amor sabrá sortear los obstáculos que queden? Los leemos en comentarios. Ya saben que sus voces son parte esencial de esta comunidad. Y si disfrutaron este video, no olviden dejar su like, compartirlo con quienes también siguen esta historia, y por supuesto, suscribirse y activar notificaciones para seguir disfrutando de más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video.